¿Qué tal, amada iglesia? Qué bueno es poder compartir una vez más la palabra del Señor. Este mensaje lo titulé Enemigos de la Esperanza. Y quiero que vayamos juntos a leer el relato que nos cuenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 8. Vamos a estar leyendo de los versículos 40 en adelante. Quiero que prestes atención a este relato porque ahí podemos ver dos personas que se acercaron a Jesús y que tuvieron que vencer una serie de obstáculos para obtener lo que fueron a buscar. No solamente fueron a buscar a Jesús, sino que también fueron a buscar la sanidad que ellos necesitaban. Así que vamos a leerlo juntos. Dice Lucas capítulo 8, versículos 40 en adelante. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque lo esperaban. Había una cantidad de gente esperando a Jesús gozosos porque se había ido Jesús a la tierra de Gadara y había regresado y había mucha gente que lo estaba esperando. Había un deseo, un anhelo de que Jesús regresara. Dice que entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Fíjense que la multitud lo espera. Pero hay un hombre que se destaca en medio de la multitud que se llama Jairo. Este hombre era principal de la sinagoga y se acerca a Jesús y se postra, se arrodilla y le pide que vaya a su casa. El motivo era porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Fíjense la desesperación de este hombre, que abrió paso entre la multitud y se acercó hasta Jesús para postrarse y pedirle que sane a su hija, su única hija que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía. No solamente Jesús iba con Jairo hasta la casa de Jairo, sino que toda la multitud lo acompañaba a Jesús hasta la casa de Jairo. Pero en el versículo 43 aparece en escena otra persona más con una necesidad. Y dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, imaginemos que durante 12 años vos estés conviviendo con una enfermedad que te tiene a maltraer como le pasó a esta mujer. Dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún motivo podía ser curada. Marcos y Mateo nos dicen que había gastado todo su dinero en médicos y aún no mejoraba. Dice que le iba peor. Imagínense esta mujer con enfermedad que gasta todo su dinero, todos sus ahorros para ser curada. Y no solamente que no es curada, no solamente que se queda sin dinero, sino que además le iba peor. La enfermedad seguía acrecentándose sobre su vida. Dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Imaginémonos este momento, por favor. Hay una multitud que rodea a Jesús. Una multitud que lo esperaba deseoso. Un hombre que abrió paso entre la multitud y se postró delante de Jesús para que vaya a su casa y sane a su única hija. Y dice que cuando Jesús va con Jairo hasta la casa de Jairo para ver a su hija, la multitud lo seguía oprimiendo. Pero una mujer con enfermedad se abre paso entre la multitud y toca el manto de Jesús y dice que inmediatamente fue algo instantáneo, un milagro poderoso que recibió esa mujer. Al tocar el borde de su manto, esta mujer fue sana en ese momento. Tocó a Jesús y fue sana. Qué maravilloso es que frente a la multitud, esta mujer y este hombre rompieran esa barrera que les impedía llegar a Jesús y tocar a Jesús, llamar la atención de Jesús para que resuelva su problema, su enfermedad. Dice el versículo 45, entonces Jesús, ¿quién es el que me ha tocado?, dice Jesús. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Para los discípulos, para los que rodeaban a Jesús, estaban viviendo en un mundo natural, pero para la mujer y para Jesús, ellos estaban en el plano de lo sobrenatural, porque Jesús sintió que poder salió de él. La mujer entendió que con tan solo tocar su manto ella podía quedar sana. Ese es el mundo sobrenatural en el cual vos y yo nos tenemos que mover.
Si queremos realmente que Dios sane nuestra vida, que restaure nuestras relaciones, que resuelva cualquier conflicto, tiene que haber fe en nosotros y movernos en el plano de lo sobrenatural. Los discípulos se movían en el plano natural, pero Jesús entendió que poder había salido de él. Dice el versículo 46, Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer tuvo que vencer el obstáculo de la multitud. Esta mujer tuvo que declarar por qué razón había tocado a Jesús. Esta mujer sufría de flujo de sangre. La ley en Levítico capítulo 15 dice que cuando una mujer tenía flujo de sangre, cuando estaba en su periodo de menstruación, tenía que quedar afuera de su casa, no podía estar con su marido, no podía estar con sus hijos, tenía que utilizar cubiertos de manera diferenciada, tenía que estar lejos de su casa, no podía asistir al templo, ni tampoco podía reunirse socialmente. Entonces, esta mujer, cuando toca a Jesús y Jesús se da cuenta que sale poder de él y expresa quién lo tocó, la mujer tuvo que vencer esos obstáculos para declarar que ella había sido que lo había tocado. Una mujer no podía andar abiertamente en público cuando tenía una enfermedad o cuando sufría este tipo de enfermedades. Aún su vida corría peligro, por eso tuvo temor y tuvo que declarar lo que había sucedido. Mas Jesús dice en el versículo 48, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vemos que esta mujer rompió con obstáculos, rompió con barreras que impedían que llegara Jesús. Sin embargo, Jesús en amor, Jesús vio la fe de esta mujer y le dijo: tu fe te ha salvado, estás sana, estás libre de este azote. Esta mujer puso su esperanza en médicos. Esta mujer puso su esperanza en el dinero. Esta mujer puso toda su confianza en hombres para que la sanaran y nunca pudo ser sana. Dice la Biblia que le iba peor. Sin embargo, un día tomó la decisión y dijo: voy a ir a buscar a Jesús. No importa que la ley me impida que llegue a Jesús. No me importa si me apedreen o muero, pero ya no puedo convivir más con esta enfermedad. No puedo porque no tengo fuerzas, porque no puedo participar con mis hijos, no puedo ir al templo, no puedo estar abiertamente en la sociedad a causa de esta enfermedad. Voy a ir a buscar a Jesús. Voy a poner mi esperanza en Jesús. Yo sé que Él es mi esperanza y Él me va a sanar. Y así fue. Esta mujer se acercó a Jesús, tocó el borde de su manto y pudo ser sanada. A veces, mi hermano, buscar la sanidad, buscar el milagro de Dios, muchas veces depende de romper con nuestros miedos, romper con un montón de obstáculos que se oponen al milagro que estoy necesitando. La mujer tuvo el obstáculo de la multitud como lo tuvo el hombre. La mujer tuvo el obstáculo de la ley que le impedía acercarse abiertamente y tocar a las personas, porque no solamente ella estaba impura, sino todo lo que tocara a la mujer quedaba impuro también. Sin embargo, tocó a Jesús y poder salió de Jesús. Mi hermano, tengamos esta fe que tuvo esta mujer. Quizás vos estás esperando un milagro en tu vida, estás esperando que Dios resuelva o sane una enfermedad. Desarrolla esa fe, vence todos los obstáculos que se oponen a tu esperanza, a tu sanidad y acércate a Jesús. Sigue diciendo el relato que hay otra persona, porque Jairo seguía al lado de Jesús. Y me imagino la esperanza de Jairo al ver que esta mujer durante 12 años, quizás la misma edad que tenía su hija, dice Lucas que también tenía 12 años y que su hija se estaba muriendo. Qué precioso es saber que esta mujer de 12 años, conviviendo con esa enfermedad, se acerca a Jesús y toca a Jesús y Jesús la sana. ¿Qué esperanza tenía este hombre? Porque su hija también tenía 12 años, era su única hija y se estaba muriendo. Y se acerca a Jesús y era el principal de la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se enseñaba la palabra de Dios, donde los judíos se reunían.
A Jesús más de una vez lo rechazaron en la sinagoga, lo expulsaron porque él sanaba un sábado, porque él traía enseñanzas que discrepaba con la élite religiosa. Pero este hombre principal de la sinagoga venció la multitud, se postró a Jesús y fue a interceder por su única hija de 12 años. 12 años y se estaba muriendo, el mismo tiempo que esta mujer convivió con la enfermedad. Así que Jairo vio todo ese espectáculo, vio todo eso que había sucedido y me imagino que su esperanza fue alimentada porque dijo, si esta mujer que venció los prejuicios sociales, los prejuicios religiosos, venció sus paradigmas y se acercó a Jesús y Jesús la sanó, ¿cuánto más no va a sanar a mi hija? Pero mientras iba Jairo con Jesús, Jairo recibe una mala noticia. Viene uno de su casa y le dice, no molestes más a Jesús, no lo busques más, tu hija acaba de morir. Qué mala noticia para este padre, que fue con esperanza a Jesús. Fue a buscar su última oportunidad. Sin embargo, Jesús dice unas palabras de fe. Frente al padre que recibe malas noticias, Jesús pone encima de esas malas noticias buenas noticias. Y él le dice, no temas, cree solamente y serás salva. Frente a la mala noticia que recibe Jairo, Jesús le dice, no temas, cree solamente y serás salva. Esas palabras fueron palabras de esperanza para el papá de esa niña. Fueron palabras de consuelo, porque recibió una mala noticia. Aquello que él no quería escuchar, aquello que él no quería que pasara, pasó. Recibió una mala noticia y dice que su hija murió. Pero Jesús inmediatamente frente a esa mala noticia le pone un freno y le dice, no crees solamente. Quizás alrededor tuyo hay un montón de malas noticias. Hay diagnósticos médicos con malas noticias. Hay malas noticias en lo económico, hay malas noticias en lo familiar, hay malas noticias en la sociedad. Pero Jesús dice, no temas, cree solamente y serás salva. No temas, dice Isaías 41, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Qué hermoso es aferrarnos a las promesas de Dios que nos dicen, no temas. Sigue diciendo el versículo, y entrando a la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Muchas veces tenemos que sacar del lado nuestro de lo que nos rodea las malas noticias, las personas que son de mala influencia, esas personas que son negativas todo el tiempo, que están trayendo malas noticias. Jesús entendió que tenía que llevar consigo un grupo pequeño de personas, a Pedro, a Juan, a Jacob, al padre y a la madre, y entrar en esa casa para salvar a esa niña. Así que dice, y lloraban todos y hacían lamentación. Mientras el escenario alrededor de Jesús, alrededor de esta niña, era un escenario de muerte, era un escenario de luto, era un escenario de lamento, Jesús dice, no temas, cree solamente. Jesús le dice a esos que estaban llorando, a esos que se estaban lamentando, no lloren porque la niña no está muerta, la niña está durmiendo. ¿Y sabes qué hizo esa gente? Comenzó a burlarse. Hay veces que tenemos que vencer estos obstáculos de la incredulidad, vencer estos obstáculos de la falta de fe, vencer estos obstáculos de las malas noticias, vencer los obstáculos de la burla y decir, si Jesús dijo que no tengo que temer, que tengo que creer porque Él la va a salvar, así tiene que ser. Pero a veces la gente que nos rodea está cargada de malas noticias, de burla, está cargada de incredulidad. No temas, cree solamente. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. La gente en lo natural puede decir un montón de cosas. La gente en el plano de lo natural puede decir, te oprime la gente en lo natural puede decir, está muerta esa niña, no tiene esperanza, no va a resucitar. La gente en lo natural puede decir, no hay esperanza. Pero nosotros que nos movemos en un plano sobrenatural, en un plano de fe y de esperanza, de convicción y de seguridad, sabemos que el Señor está con nosotros. Sabemos que Dios puede hacer milagros. Sabemos que Dios puede hacer la sanidad que nuestra vida está necesitando. Jesús dijo, no está muerta, está durmiendo. No declares algo que está muerto cuando Jesús dijo que no está muerto, que está durmiendo. Dice el versículo 54, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Jesús clama
por nuestra enfermedad. Jesús está como abogado intercediendo por nosotros. Jesús quiere sanar nuestra vida. Y a pesar de que haya alrededor nuestro un montón de malas noticias, frente a estas malas noticias, Jesús es nuestra buena noticia. Te animo a poner la esperanza en Jesús en este tiempo. Dice el versículo 54, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. El milagro sucedió porque hubo un padre que intercedió para que eso sucediera. Qué precioso es ver estas dos personas, una mujer y un hombre, viviendo diferentes situaciones, experimentando diferentes sensaciones, pero buscaron a Jesús. Buscaron a Jesús como su esperanza. Quizás en el caso de la mujer como su última esperanza. Quizás en el caso del hombre diciendo, a pesar de que rechazamos a Jesús, a pesar de que no estamos de acuerdo, pero sé que si pongo mi esperanza en Él, Él se va a compadecer de lo que está viviendo mi hija y la va a sanar. Estas dos personas se atrevieron a buscar a Jesús. ¿Por qué no hacemos lo mismo vos y yo cuando estemos en momentos de situaciones difíciles en las que tengamos que atravesar? Busquemos a Jesús. Él es nuestra esperanza. Abraham creyó en Dios. Dice Romanos capítulo 4 que él creyó en esperanza contra esperanza y Dios le dio descendencia. Cuando muchos digan que no va a suceder, seguí creyendo en el Señor. Él es nuestra esperanza. Déjame orar por tu vida, porque si estás pasando por una enfermedad, por un proceso como vivió esta mujer, como esta desesperación que vivió el hombre, déjame orar por vos para que Dios te renueve las fuerzas y pongas tu esperanza en Él. Padre, en el nombre de Jesús, qué precioso ejemplo tenemos en tu palabra que nos enseña, Señor, que si ponemos nuestra esperanza en Él, no seremos defraudados, Señor, no seremos avergonzados. Esta mujer y este hombre nos enseñan que tenemos que vencer un montón de obstáculos para aferrarnos a esa esperanza. Dios, y así como obraste, Señor, en poder y en milagros, en lo sobrenatural, en estas dos personas, obra también así en nuestra vida. Señor, yo bendigo la vida de todas aquellas personas que hoy están, Señor, sin fuerza, sin fe, sin esperanza, sin confianza, pero que vos lo vas a fortalecer y lo vas a animar a través de esta palabra, porque yo creo en un Dios que se hace llamar el Dios de la esperanza y que abunda en esperanza sobre nosotros. Padre, te bendigo y te doy gracias porque a través de este mensaje vos nos animás y nos alentás a seguir mirando hacia la cruz, mirando hacia arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor, porque todo proviene de vos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor te bendiga y tengas una semana llena de esperanza. Nos vemos hasta la próxima.